Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, y tenemos muchas noticias. La primera es que de manera inesperada regresa Ciro a Grupo Fórmula, y en una entrevista que hace con Lili Téllez en su participación semanal, es que Ciro, totalmente desconocido, Ciro, empieza a humillarla en vivo, y la es que Lili Téllez se pone histérica con él. Vamos a hablar también sobre Ernesto Zedillo, porque en medio de la celebración, el grito y la publicación de la reforma al Poder Judicial, llega el expresidente mexicano a nuestro país para hablar pestes de López Obrador y de la reforma al Poder Judicial. También estuvo Piña, le dieron un premio por increíble que parezca. Y vamos a hablar de la CNDH, que hoy saca un comunicado muy duro en contra del actual Poder Judicial y la Suprema Corte. Y vamos a arrancar con un Ciro total, absolutamente irreconocible. Y es que acuérdense que Ciro hace como una semana, o un poquito más, se tomó unas vacaciones, precisamente en el momento más importante del país, la reforma al Poder Judicial. Y bueno, se toma las vacaciones en medio del rumor de que va a salir, o ya la confirmación de Imagen TV cuando menos, y bueno, pues la verdad es que dicen que se irá a Estados Unidos, quién sabe, igual se fue para eso. Y regresa Ciro, pero regresa cambiado, nos lo cambiaron. Y regresa, escuchen ustedes, pues criticando a la oposición, criticando a Lili Téllez, dando la razón a la 4T. Y Lili ahí como que se saca mucho de onda, porque dice, a ver Ciro, ¿qué te pasó? Palabra, ¿no? Y estuve fuera unos días y este discurso de derrotismo, híjoles, como si la historia hubiera terminado. ¿Pero el derrotismo de quién? Pues se acabó el país, se acabó la justicia, todo queda en manos de un grupo. Vamos a ver cómo, y eso, cómo se aterriza la reforma al Poder Judicial. Pues yo no estoy derrotada, al contrario, yo estoy diciéndole a la gente que tenemos que estar atentos y de pie, porque el golpe que le dieron al sistema republicano es muy grave, Pues eran 3 poderes. Y el judicial, vamos a partir de algunos, hecho, va a depender de algunos datos. ¿Sí? El primer dato, en la elección de hace 3 meses y medio, votó apenas el 60% del electorado. Es decir, la gente no salió a reprobar a este gobierno. De quienes votaron, casi el 60% lo hicieron por Claudia Sheinbaum. Y el 54-55% lo hicieron por Morena. Son datos. Pero también es dato que no hay mayoría calificada real. Estoy dando datos. La participación fue del 60-61%. Ni siquiera alcanzó la del 64-65% de 6 años. 6 de cada 10 personas que votaron lo hicieron por Claudia Sheinbaum. 54-55% lo hicieron por Morena, son datos. Y dependiendo las encuestas hoy en día, la aprobación del presidente López Obrador se da entre el 58 y el 73%, son datos. Y además, ¿qué tienen que ver con que le estén dando un golpe? Yo no sé si le están dando un golpe a la República. No, sí, yo te lo puedo afirmar. Yo te estoy diciendo cómo se... Dice, yo no sé, como que ya se echaron para atrás porque hace poco sí decía, sí, ¿cómo no? Construyó la situación en la que estamos. Pero no tenía la mayoría calificada. Allá voy. Primero, obtuvieron en la elección presidencial 60% de los votos y la mayoría 54-55 en la elección legislativa. Luego vino ese proceso muy conflictivo, muy controvertido de la sobrerepresentación. No alcanzaron la mayoría calificada para hacer en la sobrerepresentación, primero 11 consejeros, bueno, no fueron 11, ¿cuántos votaron? Sí, 7. 7 consejeros del INE al que salieron muchas. Realmente fueron 8, pero bueno. Defender, votaron a favor de la representación o de la sobrerepresentación. Y 4 de los magistrados del Tribunal Electoral votaron a favor. Te pregunto, Lili, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que las cosas no son como queremos que sean. No son de como... que no debió haber votado 60% por Claudia Sheinbaum, que se equivocaron 7 consejeros del INE, se equivocaron 4 de los 5 magistrados del Poder Electoral. Estamos hablando... Fuertes críticas y líderes casi como que ¿qué pedo? Que 64 senadores de oposición pudieron haber parado todo esto y no lo hicieron, no tú, no muchos otros, no la enorme mayoría de los senadores de oposición. Entonces yo te pregunto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en primer lugar de una gran mentira. El pueblo de México no le dio a Morena la mayoría calificada para hacer este cambio a la Constitución. Eso es falso. Le dio 54-55%. No les dio la mayoría calificada. La mayoría calificada se la robaron torciendo la ley. 7 de los 11 consejeros del INE piensan torcieron la ley para darles la mayoría calificada. Eso es un robo. Eso es un robo. Partimos de ahí. Esa es la primera gran mentira. O sea, 7 consejeros del INE. Morena quería la mayoría calificada para poder cambiar la Constitución de un sistema republicano a un sistema monárquico de facto. El pueblo de México... Sistema monárquico de facto, ¿qué anda con tu vida? No les dio la mayoría calificada. Entonces torcieron. No creo que tuerzan las reglas. ¿Creemos en las instituciones o no creemos en las instituciones? No creo en las personas que presiden las instituciones cuando tuercen las reglas para quedar bien con el poder y hacen trampa. En tu lista te faltan ahí. Bueno, y está interesante cómo le presiona, y sigue Lili Téllez y sigue también presionando a Ciro cuando le iba a Lili. El corte a Lili Téllez, que parte de lo que se está viviendo, gran parte de lo que se está viviendo, también es producto de una derrota electoral. También es parte de, como todos los procesos políticos sociales son complejos, son inciertos. Pero si no se parte de la base de que la votación de la oposición el 2 de junio fue muy baja, pues creo que tampoco estamos haciendo el análisis completo, creo. Bueno, el pueblo de México no le dio la mayoría calificada a Morena. Morena dicen AMLO y Claudia Sheinbaum que esto es un mandato popular. En primer lugar, no tuvieron la mayoría calificada. Tuvieron 50 y tantos y estos órganos le dieron 70 y tantos. ¿Cómo? Torciendo la ley. Se robaron los escaños para violar la Constitución. 2. La gente que votó por Morena no votó para que se destruyera el sistema republicano, porque los de Morena nunca les dijeron que el plan C consistía en que el Poder Judicial iba a depender de la presidenta y del partido Morena.
O sea, ¿qué está diciendo? Obviamente. Pero ahora sí Ciro le dice, espérame. Lili, desde el 5 de febrero, la iniciativa que votaron, contra la que tú votaste en contra el martes, miércoles, está ahí desde el 5 de febrero. ¿Pero la vendieron con mentiras? Está ahí desde el 5 de febrero. Está ahí y la A vendieron quien le con interesara mentiras. la podía consultar, era pública. En ese sentido no se puede hablar de un engaño. Sí se puede hablar de un desconocimiento, de un desgano, de un desinterés. Pero la iniciativa que votaron es la que estaba ahí. Sí se puede hablar de un engaño, porque con esa iniciativa decían que iban con... Ahora sucede que nos mintió Claudia Sheinbaum y López Obrador. No sabíamos que la reforma del Poder Judicial era de voto popular. ¿Qué? la corrupción del Poder Judicial, eso es falso, es un engaño. Con esa iniciativa no explicaban la realidad de cómo va a operar, que Morena va a poner a los candidatos para ser impartidores de justicia, que les va a hacer la campaña y que después van a hacer todas las trampas para hacer que ganen ellos. Si hubiera... Pues es así, qué chingón. O sea, no va a ser así, pues, pero con más gusto hubiera votado. Hubieran dicho la verdad al pueblo mexicano de que iban a desaparecer uno de los tres pilares que conforman, que son el sustento, la base de la República, no hubieran votado por ellos, pero engañaron. Cero, Lili, te pasa. Ahí estaba, pues ahí estaba engañosa, ahí estaba, sí, pero estaba engañosa, estaba mentirosa, y Sheinbaum ha dicho, es un mandato popular. No, no es un mandato popular que ustedes hayan quebrado una de las columnas del sistema republicano. Eso no lo pidió el pueblo. Abusan, diciendo mentiras y haciendo que la Ahora sucede que Lili Telles es la verdadera representante del pueblo. gente crea otras cosas. Dijeron, ay, es que hay corrupción. Es como si tienes una mesa que tiene unas manchas, y lo que propone Morena es romper la mesa y hacerla pedacitos en lugar de limpiar las manchas. Lo que propuso Morena lo hizo público el 5 No, pero no de febrero. lo hizo público en los términos reales. Es como cuando el presidente López Obrador decía, en términos no es interpretación. El Poder Judicial va a depender del partido Morena. No está. ¿En qué ley dice el partido Morena, el Poder Judicial? En el momento en que se tienen que elegir por voto popular y quién los va a poner y quién les va a hacer las campañas. Ya se perdió todo. No, con el Poder Judicial. no, porque habemos personas que vamos a tratar de corregir esto, pero que quede muy claro. En una enorme desventaja. Sí, pero que quede muy claro esto. Hola, es que es raro escuchar a Ciro apretando así a Lili Telles. ¿Qué pasó, Ciro? Cuéntanos. ¿Qué fuiste, supongo yo? Esta es una teoría. Ciro Gómez Leiva, pues lo corren de Imagen TV. Después corren a Jorge Ramos de Univisión. Dice, voy a Estados Unidos, me vuelvo un nuevo conductor de Univisión y pues chingón, desde allá sigo yo chingando. Finalmente corren a Jorge Ramos, no tanto por su pleito con Obrador, sino por su pleito con Trump. Y bueno, Ciro pues no tiene pleito con Trump. ¿Y qué pasó, Ciro? ¿Llegaste allá y te batearon? Entonces ahora tienes que regresar acá y decir, bueno, pues mejor tengo que cambiar todo para ver si me dejo aquí. No sé, es interesante. Otra cosa interesante que pasó, porque es un cambio radical, es que su reportero Humberto Padgett anuncia su retiro indefinido. Claro, le echa la culpa a Obrador, pero aún así es relevante. Hoy dejo el periodismo, dice Humberto Padgett el sábado, indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo, y los abandonos en que me veo, me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay un evento donde dicen, eso ya no me consta, pero bueno, el reporte de Article 19 es que en Michoacán, bueno, fue robado a Humberto Padgett y no sé realmente qué pasó, pero le robaron. Eso es lo que comenta, aunque curiosamente Humberto Padgett no dice de esto, ¿no? Él nada más hace esto. Miren, digo, el último tweet de Humberto Padgett. Si cuando tu vato te toca para ti de apoderarse, ocasionándole esta sumisión estremecedora como si te soplara en la cara el monstruo de la laguna de Nacajuca, mándale a la chingada, que no pase un mes, darling. Bueno, así estaba. Y después dice esto. Entonces, él no reporta lo que reporta Article 19, pero bueno, el chiste es que pues Humberto Padgett es 26 años y es que pues, sufrió y sufren después muchos acosos estos personajes. Aún así yo no creo que la salida haya sido por algo político como tal, sino es porque pues él es un reportero, eso sí, vinculado a Ciro Gómez Leiva. Entonces Ciro se queda sin chamba y Humberto Padgett pues también, ¿sí me entienden? Ya no te necesitamos. Ciro, ¿qué vamos a hacer? No, pues no sé. Y entonces ahorita vemos Ciro que está intentando hacer un cambio medio extraño y bueno, Humberto Padgett pues, se va por un tubo. En fin, la verdad es que de todos modos sí fue una épica troleada de Ciro. Cuando es al revés. Ciro con Lili siempre están haciendo clics y como no, la dictadura chingada. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, en medio de todo esto, en medio del grito de la publicación del oficial de la Federación, llegó Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente mexicano, energúmeno de nuestro país. Y dirigió un evento de la Barra de Abogados Internacional. Sí, Ernesto Zedillo, que es economista, no es abogado. Bueno, él fue como que el que inauguró
este evento de creo que es la Barra Internacional de Abogados, que se celebró en México, y totalmente energúmeno, fuera de sí. Vean cómo habló de la tiranía de la minoría, la mayoría. Transformar nuestra democracia Estaba muy rápido, a ver si vamos a echarlo más para acá. Transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía. Joder. Diciendo que, o sea, las transformaciones, lo que también está diciendo, la independencia, la reforma, la revolución, acabaron en felonías, ¿no? O sea, que al final fueron transformaciones criminales. Bueno, ese fue nuestro presidente. Lo peor de todo, en medio de todo esto, eso no fue lo peor, es que le dieron, por increíble que parezca, un premio a Norma Piña. Recibe el premio internacional por defender la independencia judicial. En serio, es increíble. Aquí vemos a Margarita Ríos Farjat, vemos a Pérez Dayán, vemos a el ministro Pardo, que supongo que también, no sé si fueron no premiados, pero ya aparecen. Y defender la independencia judicial. Las es que son muy ridículos estas ONGs. Y honestamente, miren, esta no me sorprende. O sea, apenas hace unos días en el Parlamento español reconocieron a Edmundo González como presidente electo y constitucional de Venezuela. Si hay un nuevo Juan Guaidó. Y este cuate está exiliado allá en España y no puede llegar a Venezuela porque lo van a detener. O podrían detenerlo. Entonces, ya el Parlamento español ya lo reconoció. Va a pasar algo, va a ser algo extraño. No sé, en una de esas, al final hay cambio, porque ya está publicado el Diario Oficial de la Federación. Ya arrancó el proceso electoral. Y en una de esas, estas ONG siguen reconociendo a estos ministros de la Corte como los verdaderos, auténticos y legítimos ministros de la Corte, ¿no? Se autoproclaman Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. En una de esas, son esas cosas tan extrañas que usa el mundo occidental para cuidar sus intereses, que acaban reconociendo a Piña, y estos ministros hacen el ridículo absoluto y total, como lo hace Guaidó, como lo hace Edmundo González, como lo hace Zelensky, ¿no? Y todos estos títeres que se convierten. Y bueno, pues, ok, si ese quieren ser su rol, pues está muy bien. De todos modos, ahorita ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación y ya hoy mismo arrancó el proceso electoral del cambio de la Suprema Corte. Hoy, 16 de septiembre, hoy mismo. Bueno, en medio de todo esto, fíjense, hablando de la Suprema Corte del Poder Judicial, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos saca un comunicado. Y es interesante porque ahorita está la versión de que se puede meter una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma del Poder Judicial, aunque no se puede en realidad. Pero la CNDH tiene la facultad para meter este recurso. Entonces, saca este pronunciamiento. Y es interesante lo que dicen. Se echa un rollo largo, pero, por ejemplo, explican por qué no vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad. Uno, porque fue decisión soberana de la mayoría del pueblo, representando en las dos cámaras. La reforma está fundada no solo en razones que compartimos, sino que impulsamos. Lo expresamos públicamente el 18 de mayo de 2023 y forma parte de 2 recomendaciones. 2, porque quienes se han opuesto y se oponen a la reforma mienten burdamente. Por ejemplo, al tratar de manipular nuestra historia. Basta recordar que contamos con antecedentes de elección democrática de los integrantes del Poder Judicial. Concretamente, la Constitución de 1857, y aparece finalmente la Constitución del 57, que se quitó en el 1917. Es decir, que en nuestro país existe el antecedente de la elección mediante el voto del pueblo de los integrantes del Poder Judicial, y de hecho así funcionó por años. Así llegó Benito Juárez. Y no era una elección que se hiciera en base a la popularidad, sino a la buena fama pública, previo cumplimiento de requisitos que aseguraban la idoneidad de los aspirantes. Después empieza aquí la CNDH a hablar mucho sobre la discusión de 1917
incluso pone los donde está el constituyente redactando, ahora sí, la nueva, el apartado en donde quitan el tema del voto popular. Y se echa mucho rollo ahí, la verdad es que está un poco, no sé, se me hace innecesario. Y bueno, al final, sigue diciendo ya al final, vamos a ver. 8. Para esta Comisión Nacional lo que es preocupante es que legisladores, partidos, facciones de poder y hasta organismos internacionales pretendan difundir que la reforma aprobada es contra los derechos humanos y que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Distorsionar la realidad de esta manera revela los intereses que la reforma busca superar, los cuales están arraigados en sectores como en algunos trabajadores del Poder Judicial, como medios de comunicación tradicionales y como algunos organismos que, bajo la fachada de defender derechos humanos, insisten en prometer privilegios. Contra lo que ellos opinan y difunden, esta reforma es esencial para transformar un sistema que hasta hoy ha permitido dilaciones de los procesos judiciales que impiden el acceso a una justicia pronta y expedita, así como encarcelamientos prolongados sin juicio y exenciones fiscales a grandes capitales y empresarios. También ha tolerado la absolución de criminales y violadores de derechos humanos en casos emblemáticos como la llamada Guerra Sucia y como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como de grandes defraudadores del patrimonio público. El mantenimiento de una casta privilegiada sin rendición de cuentas, pero además inclinada a encubrir violaciones a derechos humanos y delitos, es simplemente inaceptable en un país democrático. No es válido apelar a convenciones y tratados y menos blandir la bandera de los derechos humanos para pretender que esto continuara. La magnitud de los casos de injusticia y violaciones a derechos humanos atribuibles al Poder Judicial exige una reforma profunda y radical, y eso es lo que se ha hecho. No es sorprendente el atrincheramiento de los poderes fácticos en el Poder Judicial, a pesar de lo establecido en el artículo 39 y de lo debatido en 1916-17, solo 2 de los poderes de la Federación se elegían democráticamente, así fuera solo nominalmente. Los miembros del Poder Judicial eran seleccionados mediante procesos opacos y mecanismos claros de regulación ni rendición de cuentas. Esto acaba en evidencia con el nepotismo que afecta a más del 50% de los servidores públicos encargados de impartir justicia. Algo indefendible. A ver, sigue. El método democrático, el ejercicio del poder del pueblo, ha sido el que ha mejor funcionado hasta ahora para luchar contra la corrupción de las instituciones. Y bueno, dice, por lo tanto, esta CNH considera que la reforma judicial no solo es idónea para mejorar la vida pública y garantizar los derechos humanos del pueblo de México, sino que es fundamental para que el derecho de la justicia, estrechamente vinculado al derecho a la democracia, se materialice. A los grupos partidistas que con amenazas e insultos reclaman la intervención de la CNDH a modo para servir como instrumento que impida la ejecución de la voluntad popular, en lugar de garantizar sus derechos, les decimos que esta comisión no se atemoriza y jamás actuará bajo presión de ningún tipo, ni se supeditará a poder alguno, legal o fáctico, por lo que la decisión de interponer o no cualquiera de nuestros recursos legales solo responde a nuestro compromiso de velar en todo momento por los derechos del pueblo de México y de las víctimas, muchas de ellas víctimas del hasta ahora imperante sistema de impartición de justicia. Así lo establece la ley y así lo acatamos, no a las facciones ni a los grupos, defendamos al pueblo. Bueno, muy bien, es importantísimo, ¿no? Finalmente era una vía y bueno, pues ya se echó para atrás. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.